Ese día comenzó como todos los demás, con el silencio opresivo de una casa que nunca se sintió como un hogar. Livan se movió por los pasillos amplios y fríos, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el mármol pulido que olía a productos de limpieza caros, un aroma químico y estéril que parecía impregnarlo todo. La luz de la mañana era débil, filtrándose a través de ventanales impecables que daban a un jardín perfectamente cuidado, un jardín que ella nunca pisaba. Durante 5 años, su existencia había sido una coreografía silenciosa de servicio y anticipación, dedicada a un hombre que apenas la veía, Fern. Su nombre era un eco constante en su mente, una mezcla de amor profundo y dolor sordo. Ella era un fantasma en su propia vida, una sombra que se aseguraba de que el café de él estuviera a la temperatura perfecta y su traje, impecable, mientras la suya propia se desvanecía un poco más con cada amanecer. Amaba a Fern desde hacía una década, mucho antes de que la eligiera. Lo amaba con una devoción casi infantil, una que la llevó a aceptar el papel de esposa de conveniencia. Sabía perfectamente por qué había sido la candidata ideal, por su parecido físico con Avi Len, el verdadero y único amor de Fern, y por su naturaleza dócil, que la familia de él consideró fácilmente controlable. Se había acostumbrado a la indiferencia de Fern, a esas noches en que él llegaba con olor a alcohol, y en un desliz cruel, susurraba el nombre de Avi contra su pelo. Soportó la frialdad que se instaló entre ellos como un muro de hielo desde que Avi regresó al país. Su identidad se había erosionado por completo, reemplazada por la esperanza ingenua de que, si era lo suficientemente leal, si aguantaba lo suficiente, un día él finalmente la vería a ella, a Livan, y no al eco de otra mujer. Pero esa mañana, una ansiedad particular se aferraba a su pecho, un nudo apretado que le dificultaba la respiración. El hospital había llamado temprano. La condición de su padre, su única ancla emocional en el mundo, había empeorado drásticamente durante la noche. El médico fue claro. Necesitaba un nuevo tratamiento, uno mucho más costoso, y lo necesitaba de inmediato. Cada palabra del doctor fue un martillazo en su conciencia, porque sabía lo que significaba. Significaba tener que pedirle a Fern más dinero. Significaba enfrentar su mirada de fastidio, su apenas disimulado desprecio por lo que él consideraba una carga. La idea la llenaba de una humillación helada. Depender de él para salvar la vida de su padre era la jaula más cruel de todas, una que le recordaba constantemente su absoluta falta de poder y autonomía en ese mundo de lujos y apariencias. Lo encontró en el comedor, con la vista fija en la pantalla de su tableta, ignorando el desayuno que ella le había preparado con tanto esmero. La luz del dispositivo se reflejaba en sus gafas, ocultando su mirada. Livan se acercó lentamente, sintiendo cómo cada paso aumentaba el peso en su estómago. «Fern», dijo en voz baja, casi un susurro. Él no levantó la vista, solo hizo un leve gesto con la mano, una señal para que esperara. El silencio se extendió, denso y humillante. Ella permaneció de pie a su lado, sintiéndose una intrusa, una mendiga en su propia casa. Podía ver, por el rabillo del ojo, que estaba en una videollamada. Escuchó una risa femenina y delicada al otro lado de la línea, una risa que conocía demasiado bien. Era Avi. El corazón de Livan se encogió dolorosamente. Él sonreía a la pantalla, una sonrisa genuina que nunca le dedicaba a ella. El trayecto al hospital fue una tortura silenciosa. Fern conducía con una tensión palpable en la mandíbula, sin dirigirle la palabra. Livan miraba por la ventana, viendo pasar los edificios de la ciudad como manchas borrosas, sintiéndose completamente desconectada de la vida que bullía afuera. Dentro del coche, el aire era gélido, cargado con la conversación no tenida. Repasaba en su mente las frases que usaría para suplicarle, cómo le explicaría la urgencia de la situación de su padre sin sonar desesperada, aunque la desesperación la estaba consumiendo por dentro. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad, un momento más para que la ansiedad creciera. Sabía que Fern solo había accedido a ir con ella por las apariencias, para mantener su imagen de esposo comprensivo ante el personal del hospital, no por una preocupación real por ella o su padre. El olor a antiséptico y enfermedad la golpeó en cuanto cruzaron las puertas automáticas del hospital. Era un olor que había llegado a asociar con el miedo y la impotencia. Caminaron por los pasillos de baldosas blancas, el sonido de sus pasos resonando de manera extraña. Cuando llegaron a la habitación, la imagen de su padre la destrozó por dentro. Estaba pálido, más frágil que nunca,
con tubos conectados a sus brazos y el pitido rítmico de un monitor, como la única banda sonora de sus últimos días. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos vio una mezcla de dolor y resignación que le partió el alma. Se acercó a la cama y le tomó la mano, sintiéndola fría y débil. En ese momento, cualquier orgullo que le quedara se evaporó. Haría lo que fuera necesario. Se humillaría de la forma que hiciera falta, para darle a su padre una oportunidad. Se giró hacia Fern, lista para rogar, para implorar, pero las palabras murieron en su garganta. Él no la estaba mirando. Su atención estaba fija en la puerta de la habitación, donde acababa de aparecer una figura. Era Avie Len. Livan sintió que la sangre se le helaba en las venas. Avie estaba allí, en el hospital, con una expresión de falsa preocupación en el rostro, vestida con ropa elegante que parecía completamente fuera de lugar en ese entorno de sufrimiento. Se acercó a Fern y le puso una mano en el brazo, interpretando el papel de la compañera solidaria, un papel que por derecho le correspondía a Livan. La audacia de la escena era tan brutal, tan descarada, que Livan se quedó sin aire. Sintió como todas las miradas de las enfermeras cercanas se posaban en ella, la esposa, de pie junto a su padre moribundo mientras la amante consolaba a su marido. De repente, Avie soltó un pequeño gemido y se llevó una mano al vientre, su rostro contorsionándose en una máscara de dolor. Se tambaleó teatralmente, y Fern la sostuvo de inmediato, con pánico en los ojos. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó él, su voz llena de una angustia que Livan jamás había escuchado dirigida hacia ella. Avie levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, y miró directamente a Livan. Luego, con una voz temblorosa pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran, dijo: «Fue ella, Fern. Me empujó cuando entraba. Me dijo que no debería estar aquí y me empujó». La mentira fue tan absurda, tan descaradamente fabricada, que Livan tardó un segundo en procesarla. Pero Fern no dudó. Su rostro, lleno de preocupación por Avie, se giró hacia Livan, y la expresión se transformó en una de pura furia. «¿Qué le hiciste?». La pregunta de Fern no fue una pregunta, fue una sentencia. El mundo de Livan se redujo a la cara de él, desfigurada por una rabia ciega. Antes de que pudiera negar la acusación, de que pudiera emitir un solo sonido, él se abalanzó sobre ella. No fue un empujón, fue un ataque. Sus manos, grandes y fuertes, se cerraron alrededor de su cuello. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido ahogado. El shock fue tan intenso que apenas registró el dolor físico. Era la aniquilación emocional lo que la asfixiaba. Ver el odio absoluto en los ojos del hombre al que amaba, la absoluta creencia en la mentira de otra mujer, fue más violento que cualquier golpe. La sorpresa en los rostros de las enfermeras, el grito ahogado de su propio padre desde la cama, todo era un ruido de fondo lejano. El agarre se soltó tan bruscamente como había comenzado, y Livan cayó al suelo. El impacto de su cuerpo contra las baldosas frías fue un golpe sordo que resonó en sus huesos. Se quedó allí, jadeando, tratando de recuperar el aliento, con la garganta ardiendo, pero el golpe final no fue físico. Fue la voz de Fern, gélida y cortante como el filo de un cuchillo, lo que la destrozó por completo. «Se acabó, Livan», dijo él, sin siquiera mirarla, su atención de nuevo en Avie, que sollozaba en sus brazos. «No recibirás ni un centavo más, ni para ti ni para él», añadió, señalando con desdén hacia la cama de su padre. «Causaste que perdiera a mi hijo. Ahora asume las consecuencias». En ese instante, Livan comprendió. No solo la estaba culpando por un aborto falso, la estaba sentenciando. Estaba firmando la sentencia de muerte de su padre, allí mismo, en ese pasillo de hospital. El mundo regresó a ella en fragmentos borrosos y dolorosos. El murmullo de los curiosos, las miradas de lástima y juicio de los guardias de seguridad del hospital que ahora la rodeaban. Fern y Avie ya se habían ido, desapareciendo tan rápido como habían desatado el caos, dejándola a ella como la única evidencia del desastre. El dolor agudo en su cuello era un recordatorio físico de la traición, pero no era nada comparado con el agujero abierto y sangrante en su pecho. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, apoyó las manos en el suelo frío y se obligó a ponerse de pie. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero un solo pensamiento atravesó la niebla de su conmoción. Su padre. Tenía que volver con su padre.
Necesitaba que él no la viera así, rota en el suelo. Cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, una nueva ola de agonía la inundó. Él había visto todo. En su mirada no había solo miedo por su propia condición, sino un terror profundo y desesperado por ella, su hija. Ver la vergüenza y la impotencia reflejadas en los ojos del hombre que siempre la había protegido fue una tortura peor que la estrangulación. Él intentó hablar, levantar una mano hacia ella, pero solo pudo emitir un sonido ronco y débil, un quejido que expresaba todo el horror que sentía. Esa imagen, la de su padre presenciando su máxima humillación, impotente en su cama, se grabó a fuego en su memoria. Se convirtió en la herida central, la que nunca cicatrizaría, y de la cual, sin saberlo aún, nacería una fuerza que no sabía que poseía. La confirmación de su peor pesadilla llegó de la mano de una enfermera jefe con una expresión de disculpa profesional. Le informó, evitando su mirada, que las órdenes habían sido claras. El señor Fern había llamado personalmente a la administración del hospital para revocar la autorización financiera. Sin esos fondos, el nuevo tratamiento era imposible. Solo podían continuar con los cuidados paliativos básicos para mantenerlo cómodo. La frialdad burocrática de la noticia fue devastadora. Fern no había actuado solo por un impulso de ira. Había sido metódico, cruel y eficiente en su castigo. En menos de 10 minutos, no solo la había agredido y abandonado, sino que había desmantelado activamente la única esperanza de supervivencia de su padre. Livan sintió como el último resquicio de esperanza se extinguía para siempre. La expulsión final fue silenciosa y brutal. Después de horas de aturdimiento en la sala de espera del hospital, finalmente tomó un taxi de vuelta a la villa, aferrándose a la idea ilógica de que podría haber sido todo una pesadilla. Pero al llegar, sus tarjetas de acceso no funcionaron, y entonces las vio. Todas sus pertenencias, o lo que Fern consideraba suyo, estaban apiladas en bolsas de basura negras en la impecable entrada de adoquines. Ropa, libros, los pocos objetos personales que atesoraba, todo tratado como desecho. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre al que ella siempre saludaba con una sonrisa, ahora se negaba a mirarla a los ojos. Con una voz desprovista de emoción, le informó que tenía órdenes estrictas de no permitirle la entrada en la propiedad. Estaba oficialmente en la calle. Se sentó en la acera, junto a las bolsas de basura que contenían los restos de su vida, y observó el mundo seguir adelante sin ella. Los coches de lujo de los vecinos pasaban, sus conductores disminuyendo la velocidad por curiosidad, antes de apartar la mirada con incomodidad y acelerar. El mundo al que se había esforzado tanto por pertenecer le mostraba ahora su verdadera cara. Era un club exclusivo que no tenía piedad con los expulsados. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que estaba completamente sola. No tenía dinero, excepto por unos pocos billetes en su cartera. No tenía casa. Y el único pilar que le quedaba en el mundo, su padre, se estaba muriendo en un hospital al que ella ya no podía ayudar. La soledad era una presencia física, un peso inmenso que amenazaba con aplastarla. El sonido de su viejo teléfono móvil, el que guardaba de su vida anterior, la sobresaltó. Era un número desconocido, pero su corazón lo reconoció al instante. Era del hospital. Sus manos temblaban tanto que casi no pudo aceptar la llamada. Al otro lado de la línea, la voz de un médico, sombría y profesional, le comunicó la noticia que su alma ya sabía que iba a llegar. Su padre había fallecido hacía unos minutos. Se había ido en paz, le aseguró el médico, como si eso pudiera ofrecer algún consuelo. En ese momento, el mundo entero se silenció. El ruido del tráfico, el canto de los pájaros, todo se desvaneció. Solo quedó un vacío ensordecedor, un agujero negro que se abrió en su interior, devorando todo el color y el sonido a su alrededor. Se había quedado huérfana en la acera, junto a la basura. El llanto no llegó. El dolor era demasiado profundo, demasiado vasto para las lágrimas. Era un estado de shock absoluto, una parálisis emocional que la dejó vacía. Miró las bolsas de plástico negro, la ropa de diseñador, los zapatos caros, los pequeños regalos que Fern le había hecho a lo largo de los años como meros formalismos. Todo parecía ridículo, una burla cruel. Esos objetos, que una vez simbolizaron su intento de encajar en ese mundo, ahora eran solo basura, un testimonio de 5 años de una vida desperdiciada. Nada de eso importaba. Se dio cuenta de que se había aferrado a las cosas equivocadas,
a las esperanzas equivocadas, y ahora lo había perdido todo. La mujer que había sido Livan, la que amaba a Fern, la que esperaba pacientemente, murió en esa acera. Con los últimos billetes que tenía, pagó a un taxi para que la llevara al otro lado de la ciudad, a una zona que nunca había visitado. Le pidió al conductor que la dejara en el motel más barato que encontrara. La habitación era pequeña, lúgubre, y olía a una mezcla de humo de cigarrillo rancio y lejía. La alfombra estaba gastada, y el papel de la pared se despegaba en las esquinas. El contraste con la opulencia estéril de la villa era tan extremo que resultaba casi grotesco. Se sentó en el borde de la cama, cuyo colchón se hundía bajo su peso, y se quedó mirando la pared. El silencio de esta habitación no era como el de la mansión. No era un silencio pesado y opresivo, sino un silencio vacío, el eco de una vida que había sido completamente borrada del mapa. Y fue allí, en la quietud de esa habitación de motel sórdida y anónima, donde algo comenzó a cambiar. El dolor seguía presente, una piedra fría y pesada en el fondo de su estómago. La pena por su padre era un océano infinito, pero debajo de toda esa devastación, un nuevo sentimiento empezó a arder. No fue una explosión, sino una llama fría y lenta que comenzó a crecer en la oscuridad. Era odio, un odio puro, cristalino y helado, dirigido con una precisión milimétrica hacia Fern y Avie. Revivió la escena del hospital una y otra vez en su mente, el agarre de él en su cuello, las lágrimas falsas de ella, las palabras crueles que sentenciaron a su padre, la imagen de su padre, derrotado, mirando desde la cama. Las lágrimas que no había podido derramar por la muerte de su padre finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza, eran calientes, furiosas, cargadas de una rabia que nunca antes había sentido. Mientras caían por sus mejillas, sentía como si estuvieran lavando a la mujer dócil y sumisa que había sido durante tanto tiempo. Se levantó y se miró en el oscuro reflejo de la pantalla del televisor apagado. El rostro que le devolvía la mirada ya no era el de una víctima asustada. Estaba hinchado por el llanto y marcado por la violencia, pero sus ojos contenían una dureza nueva, un brillo metálico y resuelto. En el silencio de esa habitación barata, Livan hizo un voto silencioso. No se escondería, no se rompería. Esto no era un final. Era el comienzo de una guerra que ellos habían empezado, pero que ella terminaría. La primera mañana en el motel fue un despertar brutal. Por un instante, al abrir los ojos, no reconoció el techo manchado de humedad, ni el olor a desinfectante barato. Luego, la realidad del día anterior la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El hospital, las manos de Fern en su cuello, las bolsas de basura, la llamada. El dolor por su padre era una presencia constante, una opresión en el pecho que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Sin embargo, la rabia que había nacido en la oscuridad de la noche anterior seguía allí, no como una emoción caliente e incontrolable, sino como una brasa fría y persistente en su interior. En lugar de quedarse en la cama, se levantó. Fue un acto simple, mecánico, pero en ese momento se sintió como una declaración de intenciones. No iba a rendirse a la desesperación. Se acercó a la pequeña mesa donde había dejado su bolso y contó el poco dinero que le quedaba. Apenas lo suficiente para un par de noches más en ese lugar. Su mirada se posó en las bolsas de plástico negro amontonadas en un rincón, un monumento grotesco a su vida anterior. Cada prenda de diseñador, cada par de zapatos caros, era un recordatorio de que todo lo que había poseído estaba intrínsecamente ligado a Fern. Era una riqueza prestada, una ilusión de seguridad que se había desvanecido en un instante. Esta cruda comprensión la obligó a ser pragmática. El luto era un lujo que no podía permitirse en ese momento. Primero venía la supervivencia, y justo después, con una certeza que la asustó y la fortaleció a partes iguales, vendría la justicia. Empezó a rebuscar en una de las bolsas, apartando con indiferencia vestidos de seda y abrigos de cachemira. Sus dedos buscaban algo específico. Finalmente, lo encontró. Una pequeña y gastada caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un lecho de satén descolorido, descansaba un delicado collar de diamantes. No era un regalo de Fern, era la última joya que le había dejado su madre, una pieza que rara vez usaba en la mansión, porque se sentía demasiado íntima, demasiado conectada con la persona que era antes de él. Al sostenerlo, el frío metal contra su piel,
Sintió una punzada de conexión con un pasado en el que su identidad era suya, y solo suya. Era el único objeto en esa habitación que tenía un valor real y sentimental. Miró el collar, el último vínculo tangible con su madre, con la vida que le habían arrebatado. Por un momento, una duda la asaltó. Venderlo se sentía como cortar el último hilo que la unía a su pasado, una traición a la memoria de su madre. Pero entonces, la imagen del rostro de su padre en el hospital, aterrorizado e impotente, apareció en su mente con una claridad devastadora. La elección se volvió instantáneamente clara, dolorosa pero necesaria. Su madre no habría querido que se rindiera. Su madre habría querido que luchara. El collar dejó de ser un recuerdo para convertirse en una herramienta. Era la financiación de su venganza, la primera inversión en su nueva y única misión. Era el primer sacrificio calculado en el altar de la justicia. Encontró una pequeña joyería en una calle concurrida, un lugar anónimo donde nadie la reconocería. El proceso fue rápido e impersonal, desprovisto de toda emoción. El joyero, un hombre con una lupa permanentemente pegada a un ojo, examinó las piedras con pericia, murmuró algo sobre la talla y la claridad, y finalmente le ofreció una cifra. Levan sabía que era menos de lo que valía, pero era una cantidad de dinero que nunca antes había tenido en sus manos y que fuera exclusivamente suya. Mientras el hombre contaba los billetes sobre el mostrador de cristal, ella no sintió tristeza por la pérdida del collar. Sintió una fría determinación. Estaba cambiando su último vestigio de sentimentalismo por algo mucho más valioso en ese momento: recursos, poder. Con el dinero guardado de forma segura en su bolso, no perdió ni un segundo. No buscó un hotel mejor ni compró ropa nueva. Su primer destino fue un cibercafé oscuro y ruidoso, donde el anonimato de estar rodeada de extraños le proporcionaba una extraña sensación de seguridad. Durante horas, se sumergió en la luz azul de la pantalla, pero no buscaba abogados. Aún no. Sabía que las acusaciones de una esposa repudiada no significarían nada contra un hombre tan poderoso como Fern y una manipuladora tan hábil como Avie. Necesitaba algo más sólido, algo irrefutable. Necesitaba pruebas. Su búsqueda tenía un solo objetivo: encontrar al mejor investigador privado de la ciudad, sin importar su reputación. El investigador que eligió tenía fama de ser discreto, implacable y de no hacer demasiadas preguntas. Su oficina no era una oficina, sino la mesa del fondo de una cafetería ruidosa, que olía a café quemado y a fritura. El hombre era mayor de lo que esperaba, con la piel curtida y unos ojos cansados que parecían haberlo visto todo. Levan se sentó frente a él, sintiéndose extrañamente tranquila. Mientras ella hablaba, él no dijo nada. Simplemente escuchaba, haciendo un clic rítmico con un viejo mechero de metal, un sonido que marcaba el compás de la historia de su vida desmoronada. Ella había esperado encontrar juicio, o tal vez lástima, pero en el rostro del hombre no había nada más que una atención profesional y distante, y Levan le contó todo. Le habló de los 5 años de matrimonio, de la sombra constante de Avie, de sus sospechas sobre un informe médico de infertilidad que nunca vio, pero que fue utilizado en su contra. Describió con una precisión escalofriante la escena en el hospital, la acusación, el ataque de Fern, sus palabras finales que sentenciaron a su padre. Hablaba con una calma y una claridad que incluso a ella misma la sorprendieron. Había empaquetado sus emociones y las había guardado en un lugar seguro. Ya no era una viuda de luto, ni una esposa abandonada suplicando ayuda. Era una cliente, presentando un caso con hechos, fechas y detalles. Estaba construyendo los cimientos de su guerra. Cuando terminó de hablar, el silencio llenó el espacio entre ellos, solo roto por el bullicio de la cafetería. El investigador dejó de jugar con el mechero y la miró fijamente durante un largo momento. «Usted no quiere recuperar a su marido», dijo finalmente. Su voz era ronca, como si estuviera acostumbrada a hablar en susurros. No era una pregunta, era una afirmación. Levan lo miró directamente a los ojos, sintiendo un respeto a regañadientes por la perspicacia del hombre. «No», respondió ella, su propia voz firme, sin un atisbo de duda. «Quiero justicia para mi padre». El hombre asintió una sola vez, de forma lenta y deliberada. Luego, nombró su tarifa. Era una suma considerable,
casi la mitad del dinero del collar. Livan no dudó ni un segundo. Se inclinó hacia adelante y deslizó un sobre grueso por encima de la mesa. El investigador lo tomó sin mirarlo. «Lo quiero todo», dijo ella, su voz baja pero intensa. «Quiero pruebas de que ese informe de infertilidad era falso. Quiero la prueba de que ella nunca estuvo embarazada. Quiero saber exactamente cómo interfirió en el tratamiento de mi padre y quién la ayudó. Quiero cada mentira, cada engaño, expuesto». Cuando los dedos del hombre se cerraron alrededor del sobre, sintió que un pacto silencioso se sellaba entre ellos. Acababa de contratar a su arma. La primera pieza de su tablero de ajedrez había sido movida. Al salir de la cafetería, sintió una extraña ligereza. El camino era oscuro, pero por primera vez era ella quien lo caminaba. Livan se instaló en un pequeño apartamento amueblado en un edificio anónimo, en una parte de la ciudad donde nadie la conocía. Pagó varios meses de alquiler por adelantado con el dinero que le quedaba, creando un refugio seguro desde donde podía operar. Su vida, antes llena de los deberes vacíos de la esposa de un CEO, se redujo a un único y absorbente propósito. Los días se volvieron largos y extrañamente silenciosos, marcados por la espera. Pasaba las horas leyendo libros de la biblioteca pública, estudiando casos legales en Internet y, sobre todo, esperando las llamadas de Ricardo, el investigador. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza y temor por lo que pudiera haber descubierto. Era una existencia en las sombras, un purgatorio autoimpuesto mientras esperaba el momento de actuar. Las primeras semanas de la investigación fueron una lección de paciencia y frustración. Ricardo era metódico, pero los avances eran lentos. Confirmó lo que Livan ya sabía: las constantes llamadas y mensajes entre Fern y Abby, las cenas en restaurantes caros, los fines de semana fuera de la ciudad. Documentó meticulosamente la campaña de difamación en redes sociales, rastreando perfiles falsos y recopilando cada publicación maliciosa. Pero todo eso, aunque doloroso, era circunstancial. No era la prueba contundente que necesitaban para demostrar los crímenes que realmente importaban. Livan aprendió a controlar su ansiedad, a entender que esta guerra no se ganaría con una batalla rápida, sino con un asedio largo y calculado. La paciencia se convirtió en su aliada. Durante ese tiempo de espera forzada, Livan comenzó a cambiar de formas que iban más allá de su misión. Un día, frente al espejo del baño de su pequeño apartamento, tomó unas tijeras de cocina y se cortó el pelo, mechón a mechón. El cabello largo que Fern había dicho una vez que le recordaba a Abby cayó al suelo. Fue un acto de liberación, un corte simbólico con la mujer que había sido, la sustituta. Su forma de vestir también cambió. Guardó la ropa de diseñador y adoptó un estilo práctico y anónimo. Vaqueros, camisetas sencillas, zapatos cómodos. Ya no buscaba agradar ni ser vista. Su transformación era interna. Estaba forjando una nueva identidad desde las cenizas de la antigua. Una identidad definida por la fuerza y no por la sumisión. El primer avance significativo llegó una tarde de martes. Ricardo llamó, y por primera vez, había una urgencia diferente en su voz. «Creo que tengo algo», dijo, sin preámbulos. Había localizado a una enfermera que había trabajado en la planta de oncología del hospital, donde estuvo ingresado el padre de Livan. La mujer había renunciado a su trabajo recientemente y guardaba rencor a la administración del hospital. Al principio, se había mostrado reacia a hablar, aterrorizada por el poder y la influencia del nombre de Fern. Ricardo tuvo que usar toda su persuasión, una mezcla de empatía y la promesa de una compensación económica que le daría la seguridad para hablar sin miedo a represalias. En contra del consejo de Ricardo, Livan insistió en estar presente en la reunión. Se encontraron con la enfermera en un parque público, en un banco alejado de los caminos principales. La mujer, llamada Elena, estaba visiblemente nerviosa. Sus manos retorcían un pañuelo mientras hablaba en voz baja. Contó que había visto a Abby Lynn en el hospital en varias ocasiones, pero no estaba allí para visitar a Fern. Se reunía en privado con el oncólogo jefe, el doctor Méndez, el médico a cargo del padre de Livan. Elena recordaba claramente haber visto a Abby entregarle un sobre grueso al doctor en su despacho. La enfermera sospechaba que algo no estaba bien con el plan de tratamiento del padre de Livan, que había sido modificado de forma extraña y repentina. Esa información fue la primera pieza sólida del rompecabezas. Por primera vez, tenían un vínculo directo entre Abby y la atención médica de su padre. Ricardo centró todos sus recursos en el doctor Méndez y en los registros del hospital. No fue tarea fácil.
Los historiales médicos estaban blindados por la confidencialidad, y el doctor era una figura muy respetada en la comunidad médica. Ricardo tuvo que recurrir a sus contactos menos convencionales, a gente que operaba en los márgenes de la legalidad, para intentar conseguir acceso a los documentos internos. Fue un movimiento arriesgado y costoso. Liban sentía la presión de cómo sus fondos, que una vez parecieron una fortuna, disminuían rápidamente con cada nuevo paso de la investigación. Después de semanas de un trabajo minucioso y arriesgado, Ricardo consiguió lo que buscaban. Un contacto dentro de la clínica de fertilidad, a cambio de una suma considerable, le había filtrado una copia del historial médico de Avi Len. Los documentos eran una bomba. Revelaban que Avi se había sometido a una histerectomía parcial casi un año antes, un procedimiento que la había dejado completamente estéril. El embarazo que había anunciado era, y siempre había sido, una imposibilidad biológica. El supuesto aborto espontáneo que Fern lloraba era una farsa de principio a fin. La crueldad del engaño era tan calculada, tan psicopática, que a Liban se le heló la sangre al ver los informes. Ricardo le entregó los documentos en su apartamento. Liban los sostuvo con manos temblorosas, leyendo y releyendo el lenguaje clínico que confirmaba la monstruosidad del plan de Avi. No había sido una mentira impulsiva en un momento de pánico en el hospital. Había sido una estrategia a largo plazo, una campaña de destrucción diseñada para aniquilarla. El falso embarazo, la culpa del aborto, todo había sido un teatro meticulosamente orquestado. En ese momento, Liban no sintió alegría por tener la prueba. Sintió un frío profundo, un terror lúcido al comprender la verdadera naturaleza de la mujer a la que se enfrentaba. No era una rival, era una depredadora. Aunque la prueba del falso embarazo era devastadora, demostrar la interferencia directa de Avi en la muerte de su padre seguía siendo el mayor desafío. El doctor Méndez, comprado y cobarde, nunca confesaría. Ricardo sabía que la única persona que podía incriminar a Avi era la propia Avi. Propuso una estrategia de alto riesgo: vigilancia electrónica. Era su última oportunidad, una apuesta desesperada antes de que el dinero se agotara por completo. Ricardo, usando sus habilidades, logró instalar un dispositivo de escucha en un exclusivo salón de belleza que Avi frecuentaba semanalmente, un lugar donde se sentía segura y se permitía ser indiscreta. Era una posibilidad remota, pero era la única que les quedaba. Pasaron varios días de silencio tenso. Liban sentía que la esperanza, que tanto le había costado construir, comenzaba a desvanecerse. Cada hora que pasaba era una tortura. Entonces, una noche, Ricardo la llamó. «Ven a mi oficina». «Ahora», dijo, su voz extrañamente tranquila. Cuando llegó, él no dijo nada. Simplemente le dio unos auriculares y pulsó el play en un pequeño dispositivo de grabación. La voz que escuchó fue la de Avi, clara y nítida, hablando por teléfono con una amiga. Estaba riendo. Se jactaba de cómo había persuadido al doctor Méndez para que cambiara la medicación del viejo por algo mucho menos efectivo, un placebo caro. Se burlaba de lo fácil que había sido engañar a Fern con la historia del bebé, llamándolo un tonto enamorado. Lo confesó todo, su voz goteando un orgullo triunfante y cruel. Liban cerró los ojos, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Era la prueba, era el arma. Liban escuchó la grabación 3 veces en la penumbra de la oficina de Ricardo. La primera vez, la incredulidad y el horror la paralizaron. La segunda, un torrente de rabia pura, blanca y caliente, la recorrió, haciendo que sus manos temblaran. Pero la tercera vez que escuchó la risa de Avi, la forma casual en que confesaba el asesinato de su padre, algo se asentó en su interior. La rabia se enfrió, solidificándose en una calma helada y aterradora. Ya no había espacio para el dolor o la duda. Cada fibra de su ser se alineó con un único propósito. El tiempo de esconderse en las sombras había terminado. Ahora comenzaba la guerra a la luz del día, y ella estaba lista para ser la que la comandara. El tablero estaba listo, y ella tenía en su poder a la reina del enemigo. Se quitó los auriculares y miró a Ricardo, el hombre de ojos cansados que la había ayudado cuando no era más que una mujer rota con una historia increíble. Él había cumplido su parte del trato, yendo más allá de lo esperado. De su bolso sacó el último sobre con dinero. Contenía el pago final acordado y una bonificación sustancial, casi todo lo que le quedaba.
Era un riesgo enorme que la dejaba prácticamente sin nada, pero era una deuda de honor que debía saldar. «Gracias, Ricardo», dijo, y en esas 2 palabras estaba contenido el peso de su gratitud, el reconocimiento de que él le había devuelto la posibilidad de luchar. Él simplemente asintió, recogió el sobre y entendió, sin necesidad de más palabras, que su papel en esta historia había concluido. Su siguiente paso fue tan metódico como el primero. No buscó un abogado cualquiera, uno que se compadeciera de su historia y le diera palmaditas en la espalda. Necesitaba un arma, no un confidente. Durante días enteros, se encerró en la biblioteca pública, investigando los casos civiles y penales más notorios de la última década. Buscaba un nombre que fuera sinónimo de victoria, un abogado que sus oponentes temieran enfrentar, y finalmente lo encontró: Isabella Rossi. Su reputación la precedía. Era una tiburón legal, una estratega brillante y despiadada, famosa por desmantelar a figuras poderosas en el tribunal con una precisión quirúrgica. Era exactamente lo que necesitaba. Conseguir una cita con Isabella Rossi era, para alguien como Líban, casi imposible. Su bufete representaba a grandes corporaciones y a las familias más ricas del país. Líban no tenía ni el dinero ni el estatus para cruzar su puerta. Así que utilizó una táctica que había aprendido de su nueva mentalidad estratégica y audaz. Después de 2 días de intensa búsqueda, encontró la dirección de correo electrónico personal de Rossi. Le envió un mensaje anónimo y escueto. El asunto decía: prueba de homicidio contra Avi Len. El cuerpo del correo contenía únicamente un pequeño archivo de audio encriptado. Era un clip de 5 segundos. La risa de Avi, seguida de su voz diciendo: lo convencí para que cambiara la medicación. La estrategia funcionó. A la mañana siguiente, recibió una llamada de la asistente de Isabella Rossi. La abogada la recibiría esa misma tarde. El bufete era un monumento al poder y al dinero, un espacio imponente de cristal, acero y arte moderno en lo alto de un rascacielos. Isabella Rossi en persona era aún más intimidante que su reputación. Era una mujer alta, de elegancia afilada, con una mirada inteligente que parecía analizar y desarmar a Líban en segundos. Su actitud inicial fue de escepticismo, casi de desdén. Claramente, esperaba encontrarse con otra esposa despechada en busca de un acuerdo de divorcio millonario. No sabía la tormenta que Líban estaba a punto de desatar en su despacho. Líban, manteniendo una calma que le costó un esfuerzo inmenso, no comenzó su relato con súplicas ni lágrimas. No apeló a la emoción, apeló a los hechos. Abrió su maletín y colocó sobre la impecable mesa de caoba un sobre con las copias certificadas del historial médico de Avi Len. Al lado, puso el pequeño reproductor de audio digital. Solo entonces comenzó a hablar. Le contó la historia de forma concisa, clínica, presentando cada hecho como una pieza de evidencia. No se posicionó como una víctima que buscaba consuelo, sino como la arquitecta de un caso legal sólido y devastador que le estaba ofreciendo en bandeja de plata. Estaba vendiendo una victoria segura. Isabella Rossi escuchó todo el relato sin cambiar de expresión. Luego, con un gesto deliberado, se puso unos auriculares y escuchó la grabación completa. Líban observó su rostro mientras los minutos pasaban. Vio cómo el escepticismo inicial se transformaba en una intensa concentración, y luego, poco a poco, una sonrisa lenta y casi depredadora comenzó a dibujarse en sus labios. Cuando se quitó los auriculares, miró a Líban con un respeto completamente nuevo, un brillo de emoción profesional en sus ojos. «Señora», dijo, corrigiéndose a sí misma, «esto no es un caso de divorcio. Esto es una carnicería, y a mí me encantará ser la carnicera». Aceptó el caso a cambio de un porcentaje de las ganancias. El pacto estaba sellado. La ofensiva comenzó menos de 24 horas después. Isabella Rossi no perdió el tiempo. Lanzó un ataque legal en 2 frentes, diseñado para causar el máximo impacto y no darles tiempo a reaccionar. Primero, presentó una demanda civil multimillonaria contra Avi Len por homicidio por negligencia, difamación y fraude. Simultáneamente, presentó una petición formal ante la Fiscalía del Distrito, entregando todas las pruebas recopiladas por Ricardo, la grabación, los informes médicos, el testimonio de la enfermera, para solicitar la apertura de una investigación penal contra Avi Len y el Dr. Méndez. La guerra silenciosa de Líban acababa de convertirse en un bombardeo público. La noticia explotó como una supernova en el mundo de la alta sociedad. Era la tormenta perfecta para los medios. Un triángulo amoroso, un CEO multimillonario,
una amante supuestamente embarazada y una acusación de asesinato. Los titulares eran sensacionalistas y estaban por todas partes. Socialité à Vilaine, acusada de provocar la muerte del padre de la esposa de su amante. La imagen pública de Avie, cuidadosamente cultivada, se hizo añicos en cuestión de horas. El precio de las acciones de la empresa de Fern se desplomó. El castillo de naipes que habían construido sobre las mentiras y el dolor de Líban comenzó a derrumbarse de forma espectacular, para que todo el mundo lo viera. El primer contacto de Fern llegó esa misma noche. Fue un mensaje de texto a su antiguo número, el que Líban había mantenido activo precisamente para este momento. El mensaje era furioso, lleno de amenazas y acusaciones. La llamaba mentirosa, víbora. La acusaba de intentar arruinarlo por despecho. Le advertía que su equipo de abogados la destruiría. Líban leyó las palabras, las mismas que meses atrás la habrían aterrorizado y hecho llorar, y no sintió absolutamente nada. Eran el ruido hueco de un rey destronado, que aún no se daba cuenta de que había perdido todo su poder sobre ella. Sin responder, simplemente reenvió el mensaje a Isabela, una prueba más para el arsenal. La primera respuesta pública de Avie fue predecible y arrogante. A través de un abogado de alto perfil, emitió un comunicado en el que negaba categóricamente todas las acusaciones, calificándolas como la fantasía desesperada y vengativa de una mujer despechada. Intentó posicionarse una vez más como la víctima, una mujer que sufría la pérdida de su embarazo y que ahora era acosada por una rival celosa. Pero Isabela Rossi estaba preparada. Horas después del comunicado de Avie, se filtró a un medio de comunicación de confianza una parte del historial médico de Avie, la página que detallaba su histerectomía. No se filtró la grabación ni nada que pudiera comprometer el caso penal, solo esa prueba irrefutable. La narrativa de Avie se desmoronó antes de poder afianzarse. El público empezó a ver las grietas en su fachada. Para Fern, la crisis fue un cataclismo. El escándalo no era solo una humillación personal, sino un desastre para su empresa. El Consejo de Administración, aterrado por el desplome de las acciones y el daño a la reputación de la marca, lo presionó para que tomara una licencia de ausencia indefinida. Su imagen de líder poderoso e infalible, construida a lo largo de décadas, se hizo añicos en días. Sus socios comerciales se distanciaron. Sus amigos dejaron de devolverle las llamadas. Por primera vez en su vida adulta, Fern se enfrentaba a un problema que no podía solucionar con dinero, amenazas o influencia. Intentó contactar a Líban desesperadamente, pero sus llamadas iban a un buzón de voz que nunca se escuchaba, y sus mensajes quedaban sin leer. Su impotencia era total. Líban observaba la tormenta desde la calma de su pequeño apartamento. Veía en las noticias el rostro pálido y tenso de Avie en una rueda de prensa improvisada, su sonrisa forzada no logrando ocultar el pánico en sus ojos. Vio a Fern, con aspecto demacrado y derrotado, entrando en una reunión de emergencia con su junta directiva, y al verlos, no sintió alegría ni un placer vengativo. Sintió una satisfacción sombría y tranquila, como la de un contable que finalmente ve cómo las cuentas cuadran. Era el equilibrio de una deuda que por fin se estaba pagando. Ella era la espectadora de la demolición controlada que había diseñado, mientras su propia vida transcurría en una paz monótona y sanadora que no había conocido en años. Las primeras grietas en la alianza de los villanos no tardaron en aparecer. Ricardo, que por orgullo profesional todavía mantenía una vigilancia informal sobre el caso, le hizo saber a Líban que los vecinos de Fern y Avie se quejaban de gritos constantes. La presión estaba haciendo efecto. Fern, el hombre que había creído ciegamente cada palabra de Avie, ahora se enfrentaba a la prueba innegable de su esterilidad, el fundamento de su mundo. El amor idealizado y casi religioso que sentía por ella estaba siendo carcomido por la duda. La mujer perfecta que había puesto en un pedestal estaba empezando a mostrar su verdadero rostro, y él no podía soportarlo. Estaban atrapados en la misma jaula de lujo, pero ahora se estaban devorando el uno al otro. La primera vez que Líban los vio en persona desde la agresión en el hospital fue en la declaración previa al juicio. La reunión tuvo lugar en la fría y minimalista sala de conferencias del bufete de Isabela Rossi. Avie llegó vestida de forma impecable, pero su maquillaje no podía ocultar su palidez y la tensión en su mandíbula. Fern era una sombra del hombre que fue. Su arrogancia había sido reemplazada por una ira hosca y defensiva. Líban se sentó junto a Isabela, erguida y serena,
un retrato de calma y control. No necesitaba hablar. Su sola presencia en esa sala, fuerte y entera, era un arma en sí misma, su silencio más elocuente que cualquier acusación que pudiera pronunciar. La declaración fue una clase magistral de guerra psicológica impartida por Isabella Rossi. No hubo gritos ni ataques directos. Sus preguntas eran como bisturís, tranquilas, precisas y letales. Hizo que Avie repasara su cronología de los hechos, sus declaraciones públicas sobre el embarazo, y luego, con una calma devastadora, presentó ante ella los registros médicos. Con cada pregunta, con cada documento, una nueva capa de la mentira de Avie era arrancada. Livan observó cómo la compostura de Avie se deshilachaba, como sus manos, que al principio descansaban elegantemente sobre la mesa, ahora se retorcían nerviosamente en su regazo, fuera de la vista. El pánico comenzaba a ser visible. Durante un receso, Livan fue testigo del momento que había estado esperando. Vio a Fern acorralar a Avie en un pasillo. Sus susurros no eran de consuelo, sino de una furia contenida. Por primera vez, él no la estaba defendiendo, la estaba acusando. La miraba no con la adoración ciega de antes, sino con una mezcla de sospecha y un horror que apenas comenzaba a asimilar. Finalmente estaba viendo al monstruo que había idolatrado durante tanto tiempo. Livan observó la escena desde la distancia, sintiendo un profundo y absoluto desapego. El dolor de Fern, su confusión, su traición, ya no significaban nada para ella. Eran problemas de otro hombre, en otra vida. De vuelta en la sala de conferencias, Isabella Rossi guardó su golpe de gracia para el final. Con una formalidad escalofriante, informó al equipo legal de Avie que poseía una grabación de audio y que, según el procedimiento, estaba obligada a presentarla como prueba. No la reprodujo por completo, solo puso al aire un fragmento corto y no incriminatorio para verificar su autenticidad. El sonido de la voz de Avie, clara, segura y cruel, llenó el silencio de la sala durante unos segundos. El rostro de Avie perdió todo el color que le quedaba, adquiriendo un tono ceroso. Era la mirada del pánico absoluto, la de un animal acorralado que sabe que no hay escapatoria. Sabía exactamente lo que contenía el resto de esa cinta, y en ese momento, Avie se rompió. La fachada cuidadosamente construida durante años se hizo añicos de forma espectacular. Soltó un sollozo ahogado y comenzó a gritar, acusando a Livan de haberle tendido una trampa, de fabricar la grabación, de intentar destruir su vida. Su discurso era una sarta de negaciones histéricas e incoherentes. Fue un colapso total frente a ambos equipos de abogados. Sus propios letrados intentaron calmarla, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Acababa de mostrarle a todo el mundo su culpa y su desequilibrio. Fern la miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad, asco y, finalmente, comprensión. Avie fue escoltada fuera de la sala, todavía sollozando. Fern, sin embargo, permaneció sentado, con la mirada perdida en el espacio, como un hombre cuya columna vertebral acababa de serle arrancada. Lentamente, giró la cabeza y miró a Livan. Por primera vez, sus ojos no contenían ira ni indiferencia, sino una súplica desesperada. Parecía estar viéndola de verdad, a ella, Livan, por primera vez en 5 años, pero la mujer que le devolvía la mirada era una completa extraña. En los ojos de ella no había ni una pizca de reconocimiento, ni de lástima, ni de triunfo. Simplemente recogió sus papeles, asintió levemente a Isabella y salió de la sala, dejándolo solo en medio de las ruinas de su vida. La inversión de poder era total y absoluta. Cuando Livan abandonó la sala de conferencias, un silencio pesado y denso se apoderó del espacio. Fern se quedó inmóvil, mirando la silla vacía que ella acababa de ocupar. El mundo, tal y como lo conocía, se había fracturado de forma irreparable. La mujer a la que había adorado como a una diosa era un monstruo manipulador, y la mujer a la que había despreciado y maltratado era la única que le había dicho la verdad. El peso de su propia crueldad, de su ceguera voluntaria y de su papel directo en la muerte de un hombre inocente, se derrumbó sobre él. No era solo arrepentimiento, era un autodesprecio tan profundo y corrosivo que lo dejó sin aliento, paralizado en su silla de cuero de diseñador, mientras sus abogados intentaban hablarle de estrategias legales que ya no escuchaba. En los días siguientes,
La rabia de Fern se metamorfoseó en una súplica desesperada y patética. Bombardeó la oficina de Isabella Rossi con llamadas que sus asistentes bloqueaban sistemáticamente. Envió largos y divagantes correos electrónicos a la antigua dirección del IBAN, una cascada de palabras que mezclaban disculpas, justificaciones y peticiones de una oportunidad para explicarse. Escribía sobre cómo su amor por Abby había sido una enfermedad, una obsesión que lo había cegado, y cómo ahora se daba cuenta de que el IBAN había sido su verdadero ancla, su único puerto seguro. Eran los mensajes de un hombre que intentaba desesperadamente reescribir la historia para absolverse, para convertir su traición en una tragedia de la que él también era víctima. Isabella reenviaba cada uno de esos correos a Liban sin añadir ningún comentario. Liban los leía, no con ira, ni con satisfacción, sino con el desapego de un científico observando a un espécimen. Las palabras de Fern carecían de significado real para ella. Eran el balbuceo de un hombre débil que intentaba escapar de las consecuencias. No lamentaba lo que había hecho, lamentaba haber sido descubierto. Lo vio con una claridad que nunca antes había tenido. No era un CEO poderoso, sino un niño emocionalmente atrofiado, un hombre moralmente en bancarrota que buscaba que alguien más limpiara su desastre. Le pidió a Isabella que bloqueara su dirección de correo. No quería saber nada más. Mientras tanto, la maquinaria legal seguía su curso implacable. El equipo de abogados de Abby, enfrentado a pruebas irrefutables y a una cliente que era una bomba de relojería emocional, intentó desesperadamente evitar el juicio. Se pusieron en contacto con Isabella Rossi para negociar un acuerdo extrajudicial. Ofrecieron una suma de dinero astronómica, una cantidad que cambiaría la vida de cualquiera, a cambio de que el IBAN retirara la demanda civil y se negara a cooperar con la investigación penal del fiscal. Era un intento de comprar su silencio, de enterrar la verdad bajo una montaña de dinero, la única solución que su mundo conocía para cualquier problema. Isabella le comunicó la oferta al IBAN por teléfono, manteniendo un tono neutral, aunque el IBAN pudo detectar una nota de expectación en su voz. La respuesta del IBAN fue inmediata, firme y monosilábica. No, nunca se había tratado del dinero. Ninguna cantidad podía devolverle la vida a su padre. Ningún cheque podía borrar 5 años de humillación silenciosa o el dolor de la traición. Esto se trataba de justicia, una justicia pública e innegable. Le dijo a Isabella que rechazara la oferta de plano y que procediera con el juicio. Quería que Abby Len se sentara frente a un jurado. Quería que la verdad completa quedara registrada en un tribunal, para siempre. Isabella Rossi sonrió al otro lado de la línea. Era la respuesta que había estado esperando. Con la amenaza de un juicio penal cerniéndose sobre ella y su reputación hecha jirones, Abby se convirtió en una paria. Sus amigos de la alta sociedad la evitaron como a la peste. La prensa acampó frente a su mansión, siguiendo cada uno de sus movimientos. Estaba atrapada en la misma casa de lujo que antes había sido su escenario de poder y que ahora se sentía como una prisión dorada. Sin la protección y la adoración ciega de Fern, se quedó sin nada. El poder que había ostentado nunca fue realmente suyo. Siempre fue un reflejo del de él. Y ahora que ese reflejo se había desvanecido, ella no era más que una mujer asustada y sola, enfrentándose a las consecuencias de su propia maldad. La fiscalía, armada con la grabación de la confesión, las pruebas médicas y la total cooperación del IBAN, actuó con rapidez. El doctor Méndez, enfrentado a la posibilidad de pasar años en la cárcel y perder su licencia para siempre, se derrumbó. Aceptó un trato. Testificaría en detalle contra Abby Len, explicando cómo ella lo había sobornado y manipulado para cambiar el tratamiento del padre del IBAN, a cambio de una sentencia reducida. Con la confesión de su cómplice, la red se cerró por completo alrededor de Abby. La batalla legal estaba esencialmente ganada incluso antes de que comenzara el juicio. Ya no había escapatoria posible. El día del veredicto del juicio civil llegó en un día gris y nublado. El proceso penal llevaría más tiempo, pero este era el primer acto de justicia formal. Liban se sentó en la primera fila de la sala del tribunal, con la misma postura serena y erguida que había mantenido durante todo el proceso. Escuchó cómo se presentaban las pruebas, cómo el testimonio del doctor Méndez corroboraba cada detalle del plan de Abby. En el banquillo de los acusados, Abby era un espectro de la mujer que había sido.
Estaba demacrada, con la mirada perdida, hundida en su asiento. Fern no estaba presente. Su ausencia era un grito silencioso que llenaba la sala, su nombre un eco constante en cada testimonio. El presidente del jurado se puso en pie y leyó el veredicto. Culpable. Avie Lane fue declarada responsable de todos los cargos: homicidio por negligencia, fraude, difamación e infligir intencionadamente angustia emocional. La indemnización por daños y perjuicios que el jurado le concedió a Levan fue una cifra astronómica, una suma punitiva, diseñada para despojar a Avie de hasta el último céntimo de su fortuna. Pero mientras Levan escuchaba la cifra, el dinero le pareció irrelevante, un simple ruido de fondo. Miró a Avie, una mujer completamente destruida por su propio odio. La verdadera victoria no estaba en el dinero. Estaba en ese momento de rendición de cuentas pública, total e innegable. Levan salió del tribunal y se abrió paso entre el enjambre de reporteros y los flashes de las cámaras. No se detuvo a dar ninguna declaración. Dejó que Isabella Rossi, con una sonrisa afilada y triunfante, se encargara de la prensa. Levan simplemente siguió caminando, con la cabeza alta. El ruido de los medios, las preguntas a gritos, todo le parecía lejano, como si ocurriera detrás de un cristal. Había ganado, había vengado a su padre, pero el sentimiento que la embargaba no era de euforia ni de alegría, era una sensación de liberación, tranquila y profunda. Un capítulo entero de su vida, un libro pesado y doloroso, se había cerrado por fin. Ahora tenía que enfrentarse a lo que venía después, el silencio que sigue a una guerra ganada. Los días que siguieron al veredicto fueron extrañamente tranquilos. La tormenta mediática continuaba, con expertos legales debatiendo el inminente juicio penal de Avie y analistas de negocios discutiendo la caída en desgracia de Fern. Pero para Levan, todo era un ruido de fondo. Ya no le concernía. Su misión estaba cumplida. El odio y la rabia que la habían alimentado durante meses, que le habían dado la fuerza para levantarse cada día, se habían disipado. No dejaron un vacío, sino una quietud, un silencio interior que no había experimentado en años. Pasaba los días organizando metódicamente su pequeño apartamento, deshaciéndose de los últimos vestigios de su vida anterior, preparando un lienzo en blanco para un futuro que aún no había empezado a pintar. Una tarde soleada, sintió la necesidad de hacer una última peregrinación. Condujo hasta el cementerio tranquilo en las afueras de la ciudad. Fue sola. Se paró frente a la sencilla lápida de su padre, que ella había pagado con los primeros fondos de la indemnización. No lloró. Simplemente colocó un ramo de sus flores favoritas, las margaritas, sobre la hierba. En voz baja, casi un susurro que solo el viento podía escuchar, le dijo que todo había terminado. Le contó que se había hecho justicia. Fue un momento de cierre, no de celebración. Sintió como si un peso invisible, el peso del voto silencioso que le hizo, finalmente se levantaba de sus hombros. Había cumplido su última promesa. Quedaba un último trámite legal, un epílogo administrativo para la saga de su vida pasada. Semanas después del juicio, el divorcio de Fern se finalizó. Él no impugnó nada. Aceptó todas las condiciones sin rechistar. Levan acudió por última vez al imponente bufete de Isabella Rossi para firmar los documentos finales. Isabella la recibió con una sonrisa cálida y genuina, felicitándola no solo por la victoria legal, sino por su increíble fortaleza. Compartieron un apretón de manos que era más que un formalismo. Era un gesto de profundo respeto mutuo entre dos mujeres que, de maneras muy diferentes, sabían lo que era luchar en un mundo de hombres poderosos. Salió del edificio sosteniendo el certificado de divorcio en su mano. Era solo un papel, con sellos oficiales y una tipografía impersonal, pero se sentía a la vez increíblemente pesado y milagrosamente ligero. Era el documento oficial de su libertad, el punto final de la frase que había sido su matrimonio. Mientras sus pies tocaban la acera, al salir del mundo de poder y cristal de la abogacía, sintió una gota en su frente, y luego otra. El cielo, que había estado gris todo el día, finalmente se había abierto. Una lluvia fina y constante comenzaba a caer sobre la ciudad, un bautismo inesperado. En lugar de buscar un taxi o refugiarse, Levan hizo algo que la antigua ella nunca habría hecho. Abrió un sencillo paraguas negro que ahora llevaba siempre consigo y comenzó a caminar sin rumbo fijo,
El sonido de la lluvia sobre la tela era un ritmo suave y constante, una melodía tranquilizadora. Cada gota que caía parecía estar limpiando algo. Sentía como si la lluvia estuviera lavando las calles de la ciudad y, simbólicamente, los últimos 5 años de su vida. Lavando el olor a productos de limpieza de la mansión, el olor a antiséptico del hospital, el polvo del juzgado y la fragancia cara y empalagosa de Abby. Mientras caminaba, se dio cuenta de que su propio cuerpo se sentía diferente. Sus hombros, que durante años habían estado encorvados por el peso de la sumisión y la pena, ahora estaban rectos. Su cabeza se mantenía alta, no con arrogancia, sino con una tranquila seguridad. Sus pasos eran ligeros, sin la prisa ansiosa del pasado, ni la calculada cautela de los meses de investigación. Era simplemente una mujer paseando bajo la lluvia, observando el mundo a su alrededor con nuevos ojos, las luces de los coches reflejándose en los charcos, los rostros de los desconocidos, los sonidos de la ciudad amortiguados por el agua. Todo se sentía nuevo. El zumbido de su teléfono en el bolsillo la detuvo. Se refugió bajo el toldo de una tienda para mirar la pantalla. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconoció al instante. Fern. El mensaje era corto y desesperado. Estoy aquí fuera, Livan. Te vi salir. Llevo horas esperando bajo la lluvia. Por favor, solo 5 minutos. Necesito pedirte perdón en persona. Necesito que me veas. Levantó la vista, y a lo lejos, al otro lado de la calle, pudo distinguir la silueta de un hombre solo, empapado, una figura patética encorvada bajo el aguacero, esperando como un perro abandonado. Por una fracción de segundo, un fantasma del pasado la tentó, un eco de la Livan que una vez lo amó, que habría sentido lástima por esa figura solitaria y rota, la que habría cruzado la calle, no por amor, sino por un sentido del deber mal entendido, para ofrecer un consuelo que él no merecía. Fue una punzada de un sentimiento antiguo, una lealtad muerta que daba su último estertor. La tentación de acercarse y ver de cerca al hombre destruido que ella había ayudado a destruir fue real, pero duró solo un instante, el tiempo de un latido del corazón. Miró de nuevo el mensaje en la pantalla, las palabras de un hombre que solo había reconocido su valor cuando ya lo había perdido todo. No sintió ira, ni pena, ni satisfacción. No sintió nada. Con un gesto tranquilo, apagó la pantalla del teléfono y lo guardó de nuevo en su bolsillo. No respondió. No lo bloqueó. Simplemente lo ignoró. Su súplica, su presencia, su sufrimiento bajo la lluvia, todo era completamente irrelevante para su vida. Era una transmisión de un mundo que ya no existía, un eco de una frecuencia que ella ya no sintonizaba. Sin mirar una sola vez más en dirección a la figura que esperaba al otro lado de la calle, Livan dio un paso adelante y salió de nuevo a la lluvia. Ajustó su mano en el mango del paraguas y se incorporó al flujo de gente que caminaba por la acera. Sus pasos eran firmes y tranquilos. Se fue mezclando con la multitud, su silueta con el paraguas negro haciéndose cada vez más pequeña, hasta que finalmente desapareció en la bruma gris y húmeda de la tarde. No huía de nada. Por primera vez en su vida, caminaba simplemente hacia adelante, hacia sí misma, entera, en calma y finalmente en paz.